Yo me llamo Daniel y esta historia me ocurrió una madrugada cualquiera mientras trabajaba como conductor de Uber en Guadalajara, Jalisco. Había salido tarde porque necesitaba completar unos viajes más para cubrir la renta y la gasolina. Manejar de noche por la ciudad siempre me había dado calma. Las avenidas largas, el reflejo naranja de las lámparas y ese silencio interrumpido solo por el motor y alguna sirena lejana. Antes de contar lo que pasó, necesito explicar quién era yo en ese momento. No era alguien creyente ni alguien escéptico extremo. Simplemente vivía mi vida resolviendo problemas pequeños, pagando cuentas y escuchando historias ajenas desde el asiento delantero. Llevaba meses conduciendo y había escuchado parejas peleando, borrachos cantando, personas llorando después de una mala noticia. Guadalajara de noche es otro mundo. Hay zonas llenas de vida y otras donde la oscuridad parece tragarse los sonidos. Esa madrugada comencé en Chapultepec, con un par de viajes cortos, todo normal, propinas regulares y conversaciones triviales. El reloj marcaba cerca de las 2 cuando sentí cansancio. Pensé en parar e irme a casa, pero entró una solicitud desde una colonia que conocía de nombre, pero que nunca me había tocado visitar tan tarde. Acepté, pensé, voy y cerca me quedan unos tacos que me gustaba ir después de una jornada. El mapa me llevó. Las casas en esa zona son viejas con fachadas gastadas y portones oxidados. No había gente en la calle, ni perros, ni música, solo faroles separados por grandes sombras. Mientras avanzaba tuve una sensación incómoda, como si el interior del coche se hubiera vuelto más pequeño. Bajé un poco el volumen de la radio porque sentía que el sonido me molestaba. El punto de recogida estaba marcado frente a una casa antigua de 2 pisos con un balcón vacío. Me estacioné y esperé. Pasaron unos segundos y luego un minuto. Estaba a punto de cancelar cuando vi movimiento en el espejo lateral. Una figura se acercaba lentamente desde la sombra del zaguán. No escuché pasos ni el típico sonido de una puerta, solo la silueta avanzando. Pensé que era una mujer por la forma del cuerpo y el cabello largo. Bajé el seguro y la puerta trasera se abrió con suavidad. El asiento se hundió apenas, como si alguien ligero se sentara. Dije buenas noches, pero no recibí respuesta. No me pareció extraño al principio, hay gente que no habla. Arranqué y seguí la ruta. El destino marcaba un punto en las afueras, casi rumbo al periférico. Mientras manejaba noté algo raro en el espejo retrovisor. No podía distinguir bien el rostro de la pasajera. No era por la oscuridad, había luz suficiente del tablero y de la calle, pero su cara parecía difusa, como si no quisiera definirse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apreté el volante. El aire dentro del coche se volvió frío de golpe, como si hubiera bajado el clima, aunque no lo hice. Intenté tranquilizarme diciéndome que era cansancio. Aún así empecé a notar detalles pequeños, el olor a humedad como de ropa guardada y una presión en el pecho. La pasajera no se movía, no miraba el celular, no acomodaba el cinturón, simplemente estaba ahí. Cada semáforo se sentía más largo y la ciudad parecía desierta. En un punto miré de reojo el asiento trasero. Pude ver mejor su perfil, piel pálida, casi gris, y unos ojos muy abiertos que no parpadeaban. No me miraban directamente, sino que parecían clavados en algún punto invisible frente a ella. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Recordé historias que otros conductores contaban en grupos de redes sociales, relatos de pasajeros que desaparecían o de viajes que no se cobraban. Siempre me había burlado de eso, pero en ese momento no pude. Sentí miedo real. Aceleré un poco intentando llegar rápido al destino. La aplicación seguía normal, marcando metros y giros. Sin embargo, cada calle parecía repetirse, como si estuviéramos dando vueltas en el mismo lugar. Las casas eran iguales, los postes, los árboles torcidos. Pensé que el GPS estaba fallando. Fue entonces cuando sentí algo más fuerte, una presencia que no solo ocupaba el asiento, sino todo el coche. Era como si el espacio se hubiera llenado de una intención pesada. Mis manos sudaban y mi garganta se secó. No escuchaba mi respiración, solo un zumbido bajo constante. Volví a mirar por el espejo y esta vez ella estaba más cerca, su rostro inclinado hacia adelante, aunque seguía sin tocarme. Pude ver detalles, su piel no tenía textura, parecía lisa como cera y su boca estaba apenas abierta, mostrando oscuridad adentro. Quise hablar, decir algo, preguntar si estaba bien, pero las palabras no salieron. Sentí una opresión en la mandíbula,
como si algo me impidiera abrirla. El coche comenzó a oler a tierra mojada. Recordé funerales y cementerios, recuerdos que no eran míos o que al menos no entendía por qué venían. El tablero parpadeó un segundo y la radio se apagó. Solo quedamos el motor y ese silencio denso. Pensé seriamente en detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo. El destino estaba cada vez más cerca según la app, pero el entorno ya no lo reconocía. Las luces eran más tenues y el camino se volvió de terracería. El coche vibraba y sentí como si algo me observara desde fuera también. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Pensé en mi familia, en cosas simples como el sabor del café en la mañana. La presencia detrás de mí se hizo más intensa. Sentí frío en la nuca, como un aliento que no era aire. De pronto, la aplicación marcó llegada. Miré alrededor y no reconocí el lugar. Era un terreno baldío con un árbol grande al centro y una barda caída. No había casas cerca ni luces. Sentí pánico. El asiento trasero se movió y escuché apenas un roce de tela. Reuní fuerzas y volteé lentamente. La figura estaba mirando hacia la ventana. La puerta se abrió sola sin que yo desbloqueara. La figura bajó del coche y se quedó de pie junto a la puerta. Pude verla completa. Era alta, delgada, con un vestido antiguo manchado de algo oscuro. Sus pies no tocaban completamente el suelo, parecían flotar apenas. No emitía sonido. No me miraba, pero yo sentía que sabía todo de mí. El miedo se mezcló con una tristeza profunda e inexplicable. Quería llorar y gritar al mismo tiempo. La puerta se cerró despacio. El asiento trasero quedó vacío. El frío empezó a disiparse poco a poco. Salí como loco del lugar hasta llegar a la avenida. Recuperé el control del coche. Miré la aplicación. El viaje seguía activo, pero no había tarifa ni información del pasajero. Cancelé con manos temblorosas. Encendí las luces altas y aceleré el paso. Me detuve en una gasolinera y bajé del coche. Necesitaba aire. Me miré en el reflejo del vidrio. Estaba pálido. Sentía el cuerpo cansado como si hubiera corrido kilómetros. Revisé el asiento trasero, no había nada, pero el olor a humedad seguía ahí. Nadie respondió cuando intenté reportar el viaje. Simplemente no existía. Esa noche regresé a casa sin aceptar más solicitudes. Durante días pensé en lo ocurrido, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez una alucinación, cansancio, estrés. Desde entonces evito esa colonia y cualquier viaje que me lleve a zonas solitarias. A veces cuando miro el espejo por reflejo, creo ver una sombra y todo desde esa experiencia. No sé qué fue esa entidad ni qué quería. Solo sé que estuvo ahí conmigo, que la sentí, que la miré, y que desde esa madrugada entendí que la noche guarda cosas que de día parecen permanecer ocultas. Pasaron semanas para que volviera a abrir la aplicación, y el recuerdo no se desvaneció. Cada noche al subirme al coche revisaba el asiento trasero, como si esperara encontrar algo. Empecé a tener sueños repetitivos, siempre el mismo camino, la misma sensación de frío. En el sueño no manejaba, era pasajero y alguien más conducía. Despertaba sudando con el corazón acelerado. Intenté hablar con otros conductores sin contar todos los detalles, solo preguntando si habían sentido algo parecido. Algunos se reían, otros se quedaban callados como si entendieran demasiado. Con el tiempo aprendí a escuchar mi intuición. Hay noches en que la aplicación muestra rutas rápidas, pero no siempre vale la pena. Pienso en lo que viví en esa noche y prefiero trabajar en un horario matutino que trabajar de noche, aunque la tarifa sea más alta. Yo me llamo Héctor y esta experiencia me ocurrió mientras trabajaba como conductor de Uber en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Una madrugada que parecía completamente normal hasta que dejó de serlo. No fue algo que me pasara dentro del coche ni durante un viaje, sino en un momento de espera, de esos ratos muertos entre solicitud y solicitud, cuando uno baja la guardia y observa la ciudad sin prisa. Eran cerca de las 3 de la mañana. A esa hora se vuelve otro lugar. Las avenidas siguen limpias, los edificios se ven elegantes incluso en la oscuridad, pero el movimiento desaparece. Yo estaba detenido sobre una calle secundaria, con árboles altos y casas antiguas. Había apagado la radio y el motor seguía encendido. Estaba revisando el celular cuando algo en la banqueta opuesta llamó mi atención. Pensé que era una persona agachada,
quizá alguien buscando algo en el suelo. No le di importancia, pero después noté que no se movía como alguien normal. Su postura era demasiado rígida, casi antinatural. Estaba inclinada hacia adelante, muy cerca del suelo, y sus hombros subían y bajaban de forma extraña. Levanté la vista con más atención. Era una mujer. Llevaba el cabello largo, oscuro, completamente suelto, cubriéndole casi todo el rostro. Vestía un abrigo largo que no parecía adecuado para el clima. Estaba arrodillada junto a un gato negro que yacía inmóvil sobre la banqueta. Fue entonces cuando sentí el primer terror y asco más grande en la vida. La mujer tenía la cabeza inclinada hacia el animal, demasiado cerca de su cuello. Sus movimientos no eran rápidos ni violentos, eran lentos, casi cuidadosos. Supe que no estaba ayudándolo. No era un intento de auxilio. Había algo íntimo y perturbador en la escena, como si nadie más debiera estar viéndola. Me quedé paralizado dentro del coche. Noté entonces algo peor. El gato no se movía en absoluto. No forcejeaba, no maullaba. Estaba completamente rígido, como si ya no pudiera reaccionar. La mujer hizo un leve movimiento hacia atrás y por un segundo pude ver su rostro parcialmente iluminado por la luz del farol. Su boca estaba manchada de un brillo oscuro y espeso. Ella volvió a inclinarse y supe, sin necesidad de más detalles, que estaba absorbiendo el líquido vital del animal. No lo hacía con desesperación, sino con una calma inquietante, como si fuera un acto cotidiano, necesario. Sentí náuseas. Mis manos comenzaron a sudar y el corazón me latía con fuerza. Pensé en encender las luces altas o tocar el claxon, pero algo me detuvo. Una intuición me dijo que no debía llamar su atención. Como si hubiera sentido mi mirada, la mujer se quedó completamente quieta. Muy despacio levantó la cabeza. Sus ojos reflejaron la luz del farol de una manera imposible. Eran amarillos, demasiado brillantes. No eran ojos humanos, eran ojos atentos, conscientes, como los de un depredador que sabe que ha sido observado. Ella giró el rostro hacia mí. No me miró con curiosidad ni con enojo. Me miró evaluándome, como si midiera una posibilidad. Sentí un frío seco recorrerme la espalda y una presión en el pecho que me dejó sin aire. No podía moverme. No podía apartar la vista. La mujer se incorporó lentamente. Su cuerpo se movía con una suavidad antinatural, sin el esfuerzo normal de alguien que ha estado arrodillado. El gato quedó inmóvil en el suelo, sin vida. Ella se limpió la boca con el dorso de la mano, en la zona de Polanco. Una madrugada que parecía completamente normal hasta que dejó de serlo. No fue algo que me pasara dentro del coche ni durante un viaje, sino en un momento de espera, de esos ratos muertos entre solicitud y solicitud, cuando uno baja la guardia y observa la ciudad sin prisa. Eran cerca de las 3 de la mañana. A esa hora se vuelve otro lugar. Las avenidas siguen limpias. Los edificios se ven elegantes incluso en la oscuridad, pero el movimiento desaparece. Yo estaba detenido sobre una calle secundaria, con árboles altos y casas antiguas. Había apagado la radio y el motor seguía encendido. Estaba revisando el celular cuando algo en la banqueta opuesta llamó mi atención. Pensé que era una persona agachada, quizá alguien buscando algo en el suelo. No le di importancia, pero después noté que no se movía como alguien normal. Su postura era demasiado rígida, casi antinatural. Estaba inclinada hacia adelante, muy cerca del suelo, y sus hombros subían y bajaban de forma extraña. Levanté la vista con más atención. Era una mujer. Llevaba el cabello largo, oscuro, completamente suelto, cubriéndole casi todo el rostro. Vestía un abrigo largo que no parecía adecuado para el clima. Estaba arrodillada junto a un gato negro que yacía inmóvil sobre la banqueta. Fue entonces cuando sentí el primer terror y asco más grande en la vida. La mujer tenía la cabeza inclinada hacia el animal, demasiado cerca de su cuello. Sus movimientos no eran rápidos ni violentos, eran lentos, casi cuidadosos. Supe que no estaba ayudándolo. No era un intento de auxilio. Había algo íntimo y perturbador en la escena, como si nadie más debiera estar viéndola. Me quedé paralizado dentro del coche. Noté entonces algo peor. El gato no se movía en absoluto. No forcejeaba,
no maullaba. Estaba completamente rígido, como si ya no pudiera reaccionar. La mujer hizo un leve movimiento hacia atrás y por un segundo pude ver su rostro parcialmente iluminado por la luz del farol. Su boca estaba manchada de un brillo oscuro y espeso. Ella volvió a inclinarse y supe, sin necesidad de más detalles, que estaba absorbiendo el líquido vital del animal. No lo hacía con desesperación, sino con una calma inquietante, como si fuera un acto cotidiano, necesario. Sentí náuseas. Mis manos comenzaron a sudar y el corazón me latía con fuerza. Pensé en encender las luces altas o tocar el claxon, pero algo me detuvo. Una intuición me dijo que no debía llamar su atención. Como si hubiera sentido mi mirada, la mujer se quedó completamente quieta. Muy despacio levantó la cabeza. Sus ojos reflejaron la luz del farol de una manera imposible. Eran amarillos, demasiado brillantes. No eran ojos humanos, eran ojos atentos, conscientes, como los de un depredador que sabe que ha sido observado. Ella giró el rostro hacia mí. No me miró con curiosidad ni con enojo. Me miró evaluándome, como si midiera una posibilidad. Sentí un frío seco recorrerme la espalda y una presión en el pecho que me dejó sin aire. No podía moverme, no podía apartar la vista. La mujer se incorporó lentamente. Su cuerpo se movía con una suavidad antinatural, sin el esfuerzo normal de alguien que ha estado arrodillado. El gato quedó inmóvil en el suelo, sin vida. Ella se limpió la boca con el dorso de la mano. En ese momento recuperé el control. Mis manos reaccionaron solas. Aceleré con fuerza y el coche avanzó de golpe, el motor rugiendo más de lo normal. No miré por el retrovisor. No quería comprobar si me seguía. Manejé sin rumbo claro durante varias calles hasta que la iluminación y el ruido de la ciudad me devolvieron una sensación mínima de seguridad. Me detuve en una avenida transitada y apagué el motor. Tardé varios minutos en poder soltar el volante. Tenía las manos rígidas, los dedos entumidos. Cuando por fin respiré con normalidad, supe que esa noche había terminado para mí. Regresé a mi casa asustado. Esa noche no pude dormir. Recuerdo que me quedé con las luces encendidas toda la noche. Estaba en shock. Desde entonces, cada vez que trabajo de madrugada y paso por ese punto o cerca, me dan escalofríos. Y aunque intento no pensarlo, hay noches en que veo un destello amarillo reflejarse en algún vidrio y siento esa misma presión en el pecho.